Uno de los dulces, snacks o chuchería que representan al venezolano es Pirucrim, que es nuestro pirulín de toda la vida, lo más rico de Venezuela. Esto lo conocen en Noruega, esto lo conocen en Finlandia, y cada vez que se habla de un Pirucrim, se habla de un venezolano. Así que si no lo has probado, pruébalo. Está ya en todas las tiendas, en todos los Estados Unidos, bajo el nombre de Pirucrim, que es el mismo sabor de nuestro pirulín de toda la vida. Este es el sabor venezolano. Ya estamos de vuelta aquí en George al Aire, y justamente antes de presentar a nuestro primer invitado quiero dar unas curiosidades. La salsa es el ritmo más bailado en el mundo. Marc Anthony tiene el récord Guinness por ser el solista tropical con más discos vendidos en la historia de la música. Y en Puerto Rico se celebra todos los años el Congreso Mundial de la Salsa, el evento de salsa más antiguo del mundo. Pero como les dije en el bloque anterior, tenemos un invitado muy especial. Su voz no solamente nos habla de periodismo, sino que cuando uno la oye, uno sabe que va a haber una profundidad en cualquier tema o tópico que toque ese día. Con ustedes el señor César Miguel Rondón. Bienvenido, César Miguel, ¿cómo estás? Oye, muy bien, muy contento de estar aquí al aire. George al aire. Efectivamente. Gracias por atendernos hoy esta llamada. Qué bueno que tenemos estos medios para poder comunicarnos. Sé que tú también además estás full haciendo tus programas a través de esta nueva tecnología. Estás desde tu casa ahí trabajando. Pues sí, ahora estoy en proceso de cambiarme el nombre, ¿no? Ya no más César Miguel, sino ahora César Millennial Rondón, de todas las cosas que he aprendido. Te quedaría perfecto. Pero es que hay que montarse en el autobús, si no, entonces la cosa es complicada. Uno se monta Justamente, tú y otro vamos guindando así desde afuera, pero ahí vamos. en el bloque anterior, el programa de hoy tiene que ver con la historia de la salsa. Justamente en un momento que estamos transitando en el mundo por todo lo que es estas nuevas manifestaciones por el tema racial en los Estados Unidos. Esto ha sido una ola expansiva en muchos países, ha levantado voces de un montón de gente, y bueno, nos pareció propicio hablar de la historia de un género que habla en nuestro idioma, de lucha de clases, el de luchas sociales, de lucha de razas, un tema que tiene tanto contenido histórico que un poco enmarca quiénes somos nosotros los latinos, quiénes somos los hispanos. Cuando uno habla de la salsa, uno habla de una música que pareciera como una trova, una queja, un llanto, un clamor, además del sabor, el ritmo y todo lo que compone su musicalidad. Y me gustaría que primero, no sé si mucha gente, yo sé que gente contemporánea sabe que tú eres uno de los pocos periodistas en el mundo que ha escrito un libro basado en la historia de la salsa. Tienes perfectamente este tema muy bien visto. Pero ¿qué te llevó primero, César, a escribir ese libro a finales de los 70? ¿Qué te impulsó a eso? No, me impulsó una circunstancia muy casual, como son muchas cosas. Yo venía dedicado a esta música por mucho tiempo, con varios programas de radio en Venezuela, y cuando ya estaba viviendo en Nueva York, acompañando, yo estaba de consorte, mi esposa en ese momento estaba haciendo un doctorado en Nueva York, y yo fui con ella, y como periodista pues fui corresponsal y le escribía a quien me publicase y me pagase algunos dolaritos. Y me llega de Venezuela una oferta magnífica donde me dicen, mira, este, alguien quiere publicar un libro de salsa, ¿no? ¿Qué tal si lo escribe? Y me mandaron $5,000. Yo me asusté mucho cuando vi esa cantidad de dinero y me compré una maquinita eléctrica portátil que sonaba muy duro, así como diciendo, escribe, escribe. Sí. Y me puse a escribir. Estaba viviendo en Nueva York en pleno boom de la salsa, conocía a buena parte de los músicos y tenía allí todo a la mano, pues toda la fuente. Y así fue como se escribió ese libro, con todas las experiencias mías, ¿no? Porque ya había pateado mucha calle con grabadorcitos de cassette como esos que tú tienes allí en tu franela. Exactamente. Eh, y eso me llevó pues, a escribir el libro, ¿no? Lo curioso es que
el libro, cuando plantean el título, no había un libro formal sobre salsa, porque hay mucha bibliografía importante sobre la música cubana, mucha, y de rigor. Incluye nombres tan serios como el propio Alejo Carpentier o don Fernando Ortiz. Pero salsa como tal, lo que conocemos como salsa, que es esta música que no surge básicamente en Nueva York a finales de los 60, en la segunda mitad de los 60, nadie había escrito algo así. Y por ello cuando los editores decían, bueno, este libro se va a llamar el libro de la salsa. Y bueno, quedó allí como un libro de culto, ¿no? Fíjate. Claro, Entonces, es complicado, César, escribir un libro mientras ocurre la historia. O sea, es un complicado hablar sobre el seriarismo, ¿no? Porque lo estaba ocurriendo en ese momento y además en esa ciudad. de hecho, el subtítulo del libro de la salsa es Crónica de la música del Caribe urbano, y era una crónica, porque para mí fue una extensa crónica de lo que estaba sucediendo. Yo no pretendía hacer historia, ni mucho menos. Yo no pretendía historiar, yo hice unos capítulos con algunos antecedentes, rindiéndole el debido respeto, el debido reconocimiento a la herencia del son cubano, porque básicamente es el son cubano, pero luego contextualizándolo con lo que ocurrió después. Fíjate que mencionas en los temas raciales de hoy por hoy, y en el libro yo hablo perfectamente del proceso de ruptura cultural que se da en los 60. Y que se da en los 60 en Estados Unidos. En el libro yo menciono a los Black Panthers y todo este movimiento, con todos los movimientos de contracultura que vinieron después, que sirvieron para marcar también una ruptura. Por ejemplo, en la música que se hacía en Nueva York. No más grandes orquestas, no más Palladium, no más Machito, ni Tito Rodríguez, ni Tito Puente. De ahora en adelante vendrían combos pequeños, sextetos, septetos, octetos. Lo más grande era un noneto, porque no tenías locales grandes y era una música muy hiriente, muy agresiva. Cuando tú hablas de las letras de reivindicaciones, esas son letras de esa salsa puntualmente. Porque después tampoco vinieron muchos, ¿no? Pero esa salsa de los 70, fue la que recuperó ese espíritu, ¿no? Y lo recupera con compositores como Cureta Alonso, Rubén Blades, Johnny Ortiz. eh, Fue un mundo muy puntual, muy particular. No sé si sea lo mismo que se hace hoy en día, ¿no? No me atrevo a decirlo, pero esa de los 60 sí tuvo un carácter de ruptura importantísimo. Además era un género, porque además siento y quiero que me respondas, esa es mi siguiente pregunta, era un género que tenía mucho contenido social. Casi toda esa música que estás hablando, esos compositores, esos exponentes, había mucho contenido social, había profundidad en su letra. No, mucha gente cuando la oye, dice, ah, mira, pero es que hablaba de una época específica en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hay un amor o algo que ocurre allí, pero detrás de ese amor pasan muchas cosas que nombran pugnas sociales y historias que marcaron los 60 y los 70. Ya ese género de la salsa, ¿crees que todavía sigue vivo en los exponentes o en la radio? O sea, ¿crees que este género tiende a desaparecer poco a poco o va a tener larga vida? Mira, quiero hacer un comentario sobre tu inicio. El primer tema que pega Willy Colón siendo adolescente se llamaba El Malo. Y la letra decía, el malo de aquí soy yo porque tengo corazón. Y era un canto de barrio en función de la barriada del Bronx. Por aquellos tiempos, Eddie Palmieri publica un tema que se llamaba La Libertad Lógico. No me trates así, yo quiero ser... hablaba del hombre esclavo de la mujer, del amor de la mujer, pero cuando tan pronto el este está hablando de otro tipo de libertad, de otro tipo de esclavitud. Y, y así va reivindicándose mucho, ¿no? Y sí hay esas letras con ese piquete. Yo creo que no se hacen esas hoy en día. Creo que la- el merengue ya en los 80 avanzados
desplazó mucho esa salsa, que en aquel entonces era la llamada salsa brava, la salsa cabilla, la salsa con vigor, que le debía mucho también al jazz, porque era una salsa llena de solos, solos de piano, solos de percusión, solos de trompeta, en fin. Eh, y después del merengue vino una música muy frívola, muy tonta, muy gafa, la llamada salsa erótica, que para mí era una especie de contrasentido, no era chatita, era toda planita. Y después, bueno, ha venido una serie de músicas extrañas, pero ese vigor de esa salsa de los 70 yo creo que no. Hay grupos que lo hacen, por supuesto, y lo hacen muy bien. Eh, la Spanish Harlem Orchestra de Oscar Hernández sigue sonando muy bien. En Colombia hay magníficas orquestas. Está en Venezuela Alfredo Naranjo, está Bailatino. Hay gente haciendo maravillas. Pero son casos muy aislados. No tenemos aquel movimiento tan fuerte de los 70. ¿Esto muere? Yo no creo, las músicas no mueren. Hablar del... Ajá, no volvió Gardel y ya no hay tango. Bueno, chicos, ¿cómo que no hay tango? Claro que está ahí. Y, y las rancheras ya se murió José Alfredo y se murió Juan Gabriel y se acabó la ranchera. No, eso está ahí. La música popular verdadera, la buena, no la que depende de modas, siempre está allí, esa no va a morir. Yo siento que géneros como este, tú has nombrado varios allí, luego la ranchera, la música mexicana, la música popular, en su época tenían un contenido social y eso las hacía tan importantes y las hacía tan fuertes. Cuando uno oye la música de Celia Cruz, su principio, de Eddie Palmieri, todos ellos, tú te das cuenta, Héctor Lavoe, todos ellos tienen, hay algo por qué cantar, más allá del amor, que le cantan al amor y le cantan a la pareja y le cantan a la pasión, pero hay cosas por qué cantar, hay razones cuando la gente se pone a escribir una canción. Ahora pareciera que la música también se diluye por el tema de que el contenido es pareciera muy vago, muy tonto, muy superfluo, exacto. Un contenido muy vacío, no hay no hay por qué, pareciera que no hubiese por qué escribir. Y hoy justamente que hablamos de Black Lives Matter y todo lo que está pasando acá en Estados Unidos con esta situación, hay razones sociales, hay disputas sociales, hay cosas que están pasando, pero pareciera que nadie las tomara en cuenta para llevarla a la música. Y ellos en su momento, en esa época, tomaban todas las cosas que vivían para hablarle al mundo a través de la música. Y pareciera que ya eso no existe. ¿Qué reflexión te lleva a eso? Yo haría la distinción entre la música que está pegando y la otra. Fíjate, ahorita está de moda el reggaetón y todo lo que esto implica. Es una música muy mediocre, por definición. Mediocre como música y mediocre como concepto. Las letras son más que eróticas, son soeces, pues son sin ningún tipo de talento, ningún tipo de ingenio, ¿no? Una música tan horrible como esa no va a reparar en nada de lo que ocurre alrededor. Los exponentes de esa música, su mayor angustia es saber cuántos kilos de oro tienen guindando en esas cadenas, en esas cosas. En fin, no hay mayor densidad, pero yo sé que hay otra música que debe estar haciéndose y que seguro va a salir tarde o temprano, ¿no? Fíjate, en el comentario que hiciste con Celia Cruz, yo sacaría a Celia Cruz de toda esta reflexión, pues Celia Cruz es una especie de galaxia ella sola por su cuenta. Ella reina al margen de todo, ¿no? Y la música que ella cantó siempre, la música cubana que ella cantó, era una música que celebraba la alegría, celebraba la fiesta. La música negra cubana en la Cuba prerevolucionaria estaba había un toque racial bien fuerte. La música negra en letras negras. Y Arsenio Rodríguez no tocaba para los blanquitos. Y Bruca Maniguá era un canto que no se hizo popular así masivamente. Y Miguelito Valdés contaba que, por ejemplo, en orquestas como Casino de la Playa
eh, buscaban músicos blancos o mulatos bastante lavaditos, ¿no? Y los más negros los ponían para atrás. Entonces la percusión, por ejemplo, iba para atrás, para tratar de blanquear la orquesta. Pero allí no se daban esas letras duras de barriada, ¿no? Con la notoria excepción, por ejemplo, de gente como Arsenio Rodríguez, que ya mencioné. Pero hoy sí siento que debe haber compositores interesantes por allí, pero no estarán los que están de moda. Pero mira, tiene gente muy magnífica haciendo música. Eh, Jorge Drexler, por ejemplo, me parece que es un tipo muy interesante. Y Vives y todos estos músicos que están pululando, están haciendo música interesantes, con letras muy interesantes, ¿no? ¿Cuán populares son esos frente a otros? ¿Cuántos discos venden frente a otros? No lo sé. Tú mencionaste a Marc Anthony, a quien no conozco y ha vendido mucho. Qué bueno que ha vendido mucho. Yo no tengo ningún disco de Marc Anthony. Y tengo todo lo que grabó Héctor Lavoe, por ejemplo. Y tengo todo lo que grabó Ismael Rivera. Es decir, la música yo no creo que sea bueno medirla por esos patrones exclusivamente comerciales. Claro, es como medir a un artista por seguidores, por followers. École. Exacto, ahí tiene. Mira, aquí hay una pregunta que no puedo despedirte sin hacértela y tiene que ver justamente con la historia. ¿De dónde nace el nombre de salsa? Es una discusión vieja Ujú. y para mí bastante inútil, ¿no? Fíjate, en el libro de la salsa, la primera letra que yo publico, a manera de epígrafe, es la letra de Échale Salsita, un son de finales de los años 20 en Cuba de Ignacio Piñeiro con el Sexteto Nacional, que para mí Ignacio Piñeiro era el padre del son, al menos el que lleva el son a La Habana y lo hace grande. Y, y la letra es una letra de Holgorio, que es un tipo que dice que se va al bacanal en el barrio de Catalina y tal, y al final oye la voz de un tipo que lo que decía era échale salsita en relación, y el coro está puesto échale salsita para hacerle publicidad a una butifarra que había, en fin. El término salsa no existe para nada en esa música cubana. Cuando se empieza a hacer en Nueva York y surge todo este movimiento que viene de Nueva York y se reproduce rápidamente en el Caribe, Puerto Rico, en Venezuela surgen grupos interesantes, los Dementes, Federico y su Combo Latino, etcétera, etcétera. Hay un programa de radio que hacía Fidias Danilo Escalona que se llamaba La Hora de la Salsa. Y era la hora de la salsa, entre otras cosas, porque era la hora de la comida. Y él empieza a popularizar el término. Pero ya venía sonando. Y el primer disco eh, que viene con el nombre Salsa es un disco de Federico y su Combo. Y paralelo a ello, los hermanos Lebrón en Puerto Rico también publican un disco donde aparece la palabra salsa. No es, sin embargo, hasta el año 1974, ya con Fania reinando plenamente en su imperio, que se asume la palabra salsa y el primero que la utiliza franca y abiertamente es Larry Harlow en un disco que fue muy popular en ese año 74 que se llamaba Salsa, aunque toda la música del disco era de Arsenio Rodríguez. Ok. ¿Okay? Y después ya se hablaba de salsa abiertamente. Venezuela, creo, fue el primer país donde se utilizaba el término salsa de una manera muy genérica, alegre, y con salsa se identificaba todo, merengues y demás. Era como la música caribeña. Exactamente, era la música caribeña y la música bailable, la música para rumbear, para monchar, para gozar. Y después, bueno, el término quedó y quedó ya para siempre. Lo que ha molestado a muchos ortodoxos, sobre todo ortodoxos cubanos, ¿no? Y a ellos se les sumó, no entiendo por qué, gente que fueron grandes personajes de la salsa. Eddie Palmieri, por ejemplo. Yo creo que hablan mal de la salsa, entre otras cosas, por hablar mal de lo que fue Fania en su momento, pero eso es otra historia, eso es otro tema para discutir.
Claro, que Fania en algún momento fue vista como un grupo donde había muchos egos y como que se querían llevar el trofeo de la música caribeña a ellos, ¿no? Hubo esa... En los años 70, gracias a Fania, al emporio que construye Fania, es que esa música se impone de la manera como se impuso. Eso fue muy bueno, pero también fue muy malo. Fania explotó, yo eso sí fui testigo, yo vi eso con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿no? O la candela, según el estilo, ¿no? La usanza. Pero eso sí, esa historia la vi, y esas son las historias que están en el libro de la salsa. No, la salsa es básicamente la crónica de lo que se vivió en los años 70. Y si Fania es el que permite y justifica, Fania como empresa, Masucci, Pacheco, todo esto, era que permite ese boom, es también la villana de esa historia. La mala de esa historia es Fania también, por los músicos explotados, por los derechos que no se pagaron, en fin. Claro, por todo lo que ocurrió allí. César, esto es un tema para hablar, esto es para hacer un seriado, pero esto simplemente es una pequeña participación que teníamos que tenerte en este programa porque, como dije al principio, eres uno de los pocos periodistas en el mundo de dedicar un libro al género de la salsa. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti, George, a ti, de verdad que sí. Fuerte abrazo. Un placer enorme. Gracias, saludos. Cuídate mucho, un abrazo. Ustedes también. A ver, es que cambió el Zoom. Esto cambia toda la semana porque ustedes están metidos todo el día aquí. Espero que no se estén tocando sus partes en estas partes de aquí. La verdad es que esta conversación, como le dije a César Miguel, es larga, tendida, pero para dar una breboca, este programa puede servir justamente para todos esos padres hispanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, o viven en España, o viven en Francia, o donde les tocó vivir, y quisieran que sus hijos pudieran ver una historia de lo que usted a lo mejor se crió en Caracas, o se crió en Barquisimeto, o se crió en Maracaibo, y usted bailó salsa bastante. Entonces quisiera que sus hijos entendieran de qué iba ese ritmo, de cuál es la historia, cómo nació, cómo se hizo tan famosa y por qué marca la historia de nuestra vida. Vamos a hacer el segundo corte y ya venimos con más de George al aire. Es tiempo de hablar de New Professions Technical Institute, que es nuestras nuevas profesiones de toda la vida, que lo conocemos perfectamente. Más de 28 años trabajando para educar en el sur de la Florida, además de la mano de la Universidad Humboldt, que tiene 60 años educando a tantísima gente. Así que si vas pendiente de educarte, de sacar una nueva carrera, tienen cursos de 7 a 9 meses de gerencia corporativa, gerencia de financiero y contable, comercio internacional, técnico en farmacia, asistente médico, curso de inglés como segunda lengua. Las inscripciones abiertas a partir del 1 de junio. Entra ya en sus redes sociales @NPTI-EDU y en su página web www.npti.edu. New Professions Technical Institute. Queremos celebrar 25 años de trabajo con ustedes, que son los mejores catadores del pan venezolano con nuestra gente de Don Pan. Ellos tienen además esas canillas, esos cachitos y todos esos panes que a nosotros nos gustan tanto allí en sus 13 sucursales entre Miami y Broward. Así que no te pierdas el mejor sabor de la comida hispana y en los panes, cachitos y todo lo que ofrece un bakery y panadería. Además, tienen el servicio de Uber Eats, Postmates, Grubhub y DoorDash. No te pierdas en esta cuarentena el mejor sabor del pan con Don Pan.